¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Os damos de nuevo la bienvenida una vez más, un día más, aquí a Compartiendo Foco, este espacio que ya conocéis y donde Gonzalo, Guillermo y Gonzalo, pues charlamos un rato, lo pasamos bien e intentamos que las cositas que comentamos sean de agrado e interés para vosotros y que nos las podéis comentar, sabéis siempre, en el cajetín de comentarios o en cualquiera de nuestras webs. Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por siempre tan elocuente tu presentación. Y bueno, pues decirles a todas las personas que nos ven que tenemos varias cositas ya en el tintero por cosas muy guays que se vienen con diferentes formatos. Digo, por supuesto que es el primordial que hemos estado usando, pero seguramente nos van a ver en otras plataformas y en otros medios y pues simplemente que estén muy atentos. Y pues para darte un poquito pie, yo sé que la vez pasada hice yo una pequeña presentación sobre el cliente y cómo le podían hacer y creo que tú tienes muchas cosas que contarnos también al respecto, Guillermo. Pues así es, me he preparado un tema que creo que va a ser interesante para todos, que lo he titulado "Cómo conocer el estado de ánimo de tu empresa", que es una frase que siempre choca, es una frase que suelo emplear, ya que el concepto de estado de ánimo lo entendemos muy bien las personas y quizás haciendo un poquito de transferencia a la empresa podamos llegar también a ver cuáles son esas cosas que preocupan a las empresas, ¿no? Al final las organizaciones son también entes vivos, ¿no? Donde la unidad vital es la persona y en realidad el conjunto es una especie de organismo vivo. Entonces, si te parece, Gonzalo, voy a compartir pantalla, Adelante. ¿vale? Para poner la presentación. Tú me dices, espera un segundito, que al final, un segundo que se me ha ido, no sé por qué se me ha ido el ratón, que ahora no lo veo. A ver, voy a compartir la de aquí abajo. Es que tengo que compartir la de arriba. A ver, Dale, compartir. no pasa nada, esta parte la editas y Esta es la parte de los directos, ¿no? Voy a darle y tú me dices si se está viendo la pantalla, sí, ¿verdad? ya, ahora sí, Estamos ahora viendo sí. la presentación completa. Sí. Vale, fantástico. Entonces, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Cómo conocer el estado de ánimo de tu empresa. En cualquier momento, Gonzalo, me interrumpes, me interpelas con lo que quieras, así lo hacemos un poquitín, si quieres, más ameno, y si no, al final hacemos un par de comentarios. Entonces, ya solo con la presentación vemos que estamos hablando de emociones, aunque hablemos de empresa. Al final, todo escala, ¿no? Si las organizaciones están formadas por personas y las personas están movidas por las emociones, al final las empresas serán consecuencia de esas emociones. Entonces, me apetecía hoy comentar un poquito este tema y lo vamos a hacer con tres grandes bloques que al final la duración de nuestro vídeo va a ser un poquito la misma de siempre. Entonces, estos tres grandes bloques, perdón, son el primero, intentar ver un poquito el escenario que tenemos, que prácticamente todos lo conocemos, pero vamos a detallar una serie de puntos. El segundo van a ser las opciones que podemos tener y veréis que son un poco distintas a las que nos podamos imaginar. Y el tercero va a ser un posible camino que podemos empezar a recorrer para ver cómo está ese estado de ánimo en nuestras empresas en una situación tan delicada. Entonces, el primero de ellos, el escenario es realmente hacia dónde miramos, hacia dónde estamos mirando en este momento que estamos viviendo actualmente. Sé que mucha gente pensará, pues bueno, que hemos perdido de vista todo lo que, por ejemplo, en 2019 o 2018 teníamos tan claro. Sin embargo, lo que sucede es que desde marzo de 2020, es decir, ahora prácticamente en una semana, hará un año, cada vez que hemos intentado mirar hacia adelante nos ha salido un horizonte pues inhóspito, ¿no? Esa palabra que tanto emplearon, creo que de manera desmesurada durante 2020, que era incertidumbre, que generaron más miedo que otra cosa, creo que fue un poco una media herramienta de marketing, aunque no marketing del bueno, porque al final la incertidumbre, pues autónomos, empresas profesionales, desde el día que empezamos nuestra andadura desayunamos con la incertidumbre. Entonces, creo que teníamos que utilizar otros conceptos porque llevamos un año en el que hemos perdido mucho pie.
Llevamos un año de desarraigo profesional, es decir, muchos empresarios están sufriendo mucho con sus negocios que han tenido evidentemente que cerrar, otros los tienen con empleados en ERTE, no hablemos ya de los que han tenido que cerrar, ellos consideran que definitivamente eso al final un poco no desarraiga lo que es la parte personal con la que estamos sufriendo muchísimo, porque la parte de la pandemia de quebranto sanitario nos afecta mucho a la parte personal. Y claro, si eso lo ponemos en conjunción a que la parte profesional llevamos prácticamente un año sin tocarla, por decirlo de alguna manera, y que las veces que hemos podido abrir o que las empresas han podido abrir han sufrido más, pues porque han tenido que comprar cosas que luego no han servido, cuando pensaban que podían empezar a coger un poquito más de ritmo las volvían a cerrar otra vez, en fin, que a día de hoy tanto la parte personal como la profesional la tenemos un poquito desarraigada de todo lo que hasta 2019 era normal y cotidiano. Claro, a todo ello se une que el ecosistema digital no deja de desarrollarse. Es decir, el mundo está pasando por una grave crisis, pero lo que es el ecosistema digital sigue a su muy buen ritmo y siguen apareciendo cosas nuevas, siguen apareciendo nuevas aplicaciones, siguen apareciendo nuevos entornos de negocio. Todo el mundo está hablando del teletrabajo que entró, por decirlo así, en 2020. Entonces, esa es la primera línea, si lo comparamos con las dos anteriores, que realmente es positiva, ¿no? La de que el ecosistema digital sigue desarrollándose y que ahí tenemos interesantes opciones para continuar, para coger continuidad, ¿no? Luego otro tema, ¿cuánto nos hemos alejado del cliente? ¿Hemos pensado en ello? Durante el año pasado, ¿atendimos o dejamos de atender a nuestros clientes? Sé que mucha gente te dice, bueno, es que si no podíamos vender, ¿qué podíamos hacer? Uy, dado que el ecosistema digital no cesa de evolucionar, teníamos muchas opciones el año pasado para no alejarnos del cliente. Entonces, claro, llevamos desarraigo personal, profesional, sin embargo, el contacto con el cliente hay que cuidarlo porque si no nos va a costar levantarlo en adelante, ¿no? Entonces, debemos hacer un poquito de acto de pensar en ver a qué distancia estamos de nuestro cliente, ¿no? Otro tema muy importante, mucha gente me lo comenta, a ver cuándo volvemos a 2019. ¿Estamos pensando en quiénes fuimos o estamos pensando en quiénes vamos a ser y diría yo en quiénes queremos ser? ¿No? Porque lo que estamos viviendo también nos tiene que enseñar. Es decir, sabemos que cuando hay crisis siempre hay oportunidades, vamos a coger la parte muy buena de esas oportunidades y es que en determinados aspectos es difícil llegar más abajo, entonces necesitamos pensar, obviamente, en quiénes fuimos para tener un referente, pero sobre ese referente necesitamos pensar en quién vamos a ser y sobre todo en quién queremos ser. Hay que pensar que tenemos el control de lo que queremos hacer. Y 2020 digo que ha sido un año, y yo lo veo desde el espacio y el tiempo, desde el espacio, desde el tiempo, perdón, porque han sido 366 días en su caso, que 2020, si no recuerdo mal, fue año bisiesto. Y sin embargo, visto desde el punto de vista de la distancia, yo lo veo que de 2019 a 2021 hay una distancia muy grande entre lo que era el profesional del primer año y el profesional del segundo. Es decir, no va a ser para nada lo mismo ser un profesional en 2019 que ser un mismo profesional en 2021. Hay que ampliar miras y hay que pensar en cómo podemos cambiar para adaptarnos a este 2021, que es el año en el que prácticamente empieza una nueva era. Vamos un poco con el punto 2, que son las opciones. De vez en cuando suelo sacar este libro, porque creo que es muy interesante, me imagino que muchos lo habréis leído, pero el hombre en busca de sentido de Viktor Frankl es un ejemplo de a lo que puede llegar una persona por confiar en sus posibilidades y por confiar ella misma y sobre todo por tener ganas de vivir y de superarse. Es decir, si una persona con esa conciencia puede sobrevivir a un campo de concentración durante años, ¿qué opciones tenemos nosotros? Pues seguir adelante y el resto de opciones que hay ahí, las dejo a cada uno. Que cuando se acuesten por la noche pongan la cabeza en la almohada y piensen
¿qué otras opciones tengo si no son seguir adelante? Muy probablemente todas las opciones que vayan apareciendo serán malas o poco buenas. Entonces, quizás un poquito con esa reflexión vayamos acercándonos a ese seguir adelante que realmente es lo que necesitamos. Es decir, hay que pensar que hay personas que han salido de situaciones muchísimo más complicadas y yo entiendo perfectamente que para cada uno la suya es terrible. Sin embargo, el hombre en busca de sentido y otros ejemplos que tenemos en nuestra historia para que realmente podamos tener un enfoque de hacia dónde podemos ir. Tengo un par de puntos que para mí son de percepción y son muy claros y los voy a compartir aquí para que luego nuestra comunidad, los que estéis viendo el vídeo, nos lo podáis poner en los comentarios o nos podáis enviar un mail para ver en qué puntos compartís esa percepción. Y son puntos que quiero poner para adquirir un poco de conciencia de que tenemos que empezar a pelearnos con nosotros mismos y a darnos cuenta de que sí somos capaces de hacer muchas cosas. En primer lugar, y hablando de lo del estado de ánimo de la empresa, debemos ser muy conscientes de que es muy difícil solucionar un problema si no sabemos que lo tenemos. Muchas de las cosas que normalmente menciono en este tipo de diapositivas parecen abonadas a la ley de perogrullo, pero no lo son. Si lo pensáis bien, es algo que todo el mundo dice, bueno, esta es una frase que no tiene ningún sentido, pero es que tiene mucho. Es decir, si no somos conscientes de que tenemos un problema, no lo vamos a poder solucionar. Y esto, las personas como nosotros, que hacemos actuaciones en empresa, que hacemos procesos de consultoría, que asesoramos, que hacemos mentoría con profesionales, nos damos mucha cuenta de eso. Y hasta que uno no se sienta y lo analiza, no es capaz de ver que realmente es así, que no va a saber o no va a poder solucionar un problema si no sabe que lo tiene. Solución, valga la redundancia, hay que hablar con profesionales externos que nos puedan decir cuáles son los problemas que tenemos en la empresa. Y si no tenemos ninguno, o si los que tenemos los vemos, fantástico. Pero si no, no vayamos a hipotecar el negocio por no hablar con un tercero de confianza, con un asesor externo especializado que pueda decirnos que aquí y aquí, en estos dos puntos, hay un conflicto y tú no lo estás viendo pues porque el día a día de la empresa no te lo permite. Y es algo tan simple y tan humano y natural como eso. Hay que confiar en que alguien de fuera me pueda indicar cuáles son los problemas que tengo. Otra percepción que tengo, que es que realmente nos da igual lo que hagamos si realmente no sabemos hacia dónde vamos. Es decir, esto habla un poquitín del propósito. Yo el jueves de la semana pasada hice un webinar donde citaba dos propósitos de dos grandes compañías. Una es Kodak, que desapareció, y otra es Netflix. El propósito de Kodak en su momento era proveer a la gente de herramientas que les permitieran capturar una imagen en cualquier momento, en cualquier lugar y que luego la pudieran guardar. Claro, con el paso del tiempo, ese propósito que era único se convirtió en el propósito de un montón de empresas más que tenían cámaras fotográficas y que entraban en el mundo de los carretes físicos y sobre todo de la fotografía digital. Es decir, llegó un momento donde su propósito no valía. Sin embargo, el propósito de Netflix, ellos dicen que quieren entretener a todo el mundo. Es un propósito muy limpio, muy fino, muy suave, muy delicado y muy real. Y si nos fijamos, lo están consiguiendo. Creo que Netflix lleva 100 y pico millones de usuarios, de gente en sus sistemas, con lo cual están siguiendo el propósito a rajatabla y de verdad que nos están demostrando que los propósitos son esenciales. De ahí que necesitemos saber siempre hacia dónde vamos. Si no, va a importar cualquier cosa que hagamos. El tercero es importantísimo, es esencial. Necesitamos trabajar para vencer la resistencia al cambio. Si hablamos con alguien, si nos paramos a pensarlo un domingo tomando un café, ahora que parece que van a abrir las terrazas otra vez, nos daremos cuenta de que prácticamente la mayor parte de veces que no conseguimos hacer algo es porque tenemos una gran resistencia al cambio. Entonces, una vez más, este tema es un tema que se tiene que trabajar con alguien que externamente
nos pueda dar una mano y nos pueda decir cuáles son las cosas que hacen que tengamos esa resistencia y que nosotros no estamos viendo y por ende nos está provocando mayor resistencia al cambio. Es un punto esencial para arrancar este 2021. Un punto esencial desde mi punto de vista, este sí que es más que obvio, esto sigue adelante, no podemos parar, si tenemos empresa, si la tenemos a medias, si la tenemos a punto de cerrar, si más o menos nos sigue yendo bien, cualquiera de estos escenarios, necesitamos seguir adelante. No podemos detenernos, porque detenernos significa, una vez más, 3 puntos suspensivos y que cada uno haga acopio de lo que cree que puede significar pararse en un momento como este. Y para mí, por si os sirve, y también me lo podéis comentar en el cajetín del vídeo, o me podéis poner cuáles son vuestros retos, así tanto Gonzalo como yo, pues aprendemos y muy probablemente alguno de esos también nos sirvan. Para mí este año creo que la esencia pasa por las personas, por la autenticidad en líneas generales y por la comunicación en global. Creo que es una mezcla que puede dar lugar a una receta muy buena para que como mínimo tengamos un punto de partida y sepamos desde dónde mirar pues un poquito el estado de ánimo de la empresa, ¿no? Y para mí un reto es que debemos empezar a ver interiormente hacia dónde ir. Todos sabemos la importancia de las palabras, sabemos que si nos repetimos mucho algo, vamos a conseguir que ese algo se cumpla, normalmente si es malo, pero no tanto por la insistencia, sino por el enorme poder que tienen las palabras dichas, aunque sean a uno mismo. Es decir, el poder de verbalizar es inmenso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que empezar a verbalizar interiormente, tenemos que empezar a ver con palabras hacia dónde queremos ir. Esto es esencial, es igual que los deportistas. A veces, si os habéis fijado, un tenista de élite, un fútbol, a veces cuando fallan un golpe, lo que hacen, y eso hay un libro que lo explica muy bien, lo que hacen es cerrar los ojos, visualizar cómo tenía que ser el golpe e inmediatamente después seguir, porque eso consigue, en primer lugar, que se olviden del golpe malo que acaban de pegar y, en segundo lugar, que han vuelto a la línea de seguir jugando con el golpe que saben que tienen que dar y que el anterior ha sido un error. Entonces, pongamos el foco interno en ver hacia dónde podemos ir y hacia dónde debemos ir. Y el tercer punto, ya para ir acabando, es un poquitín el camino. Otra vez aparecen las perogrulladas, ¿no? Es decir, ¿cómo hay que empezar un camino? Pues con un pie tras otro. Simplemente hay que empezar a caminar. Y yo os voy a dar una pequeña guía que creo que os puede ser interesante y sobre la que tengo desarrollada un poquito la metodología del estado de ánimo de la empresa. En primer lugar, debemos comprender la proporción de nuestro negocio para poder tener decisión en actuar. Es decir, necesitamos saber si somos una empresa de 3 trabajadores o si somos una empresa de 300 trabajadores. En el sentido de que si me viene alguien de fuera y me dice, oye, necesitas un rebranding, es decir, necesitas un rediseño de identidad corporativa o de imagen y una reconstrucción de lo que representa esa imagen para tu empresa y para tu negocio, debemos entender que si tengo una empresa de 3 trabajadores, se va a hacer ese rebranding o ese plan de marketing o ese plan de contenidos o ese plan de medios para una empresa de 3 y si tengo 300 para una de 300. Lo digo porque la experiencia nos dice que, sobre todo, las pymes y dentro de ellas la parte de las micropyme, que son las más pequeñitas, les aterra escuchar este tipo de conceptos. Un plan de marketing, pero si solo somos 3, hay que cambiar ese punto de vista. Entender que la proporción de tu empresa se reflejará en la proporción del plan que te vaya a hacer un profesional para que tú puedas tirar adelante tu negocio. El segundo punto importante es analizar cómo estoy y dónde estoy. Es decir, necesitamos coger las áreas estratégicas de la empresa y ver cómo podemos analizarlas una vez más, en proporción al tamaño y funcionamiento de nuestra empresa. Una vez lo tenemos, porque esto es un chequeo que se hace y de ahí salen datos numéricos, esos datos los reconvertimos en resultados gráficos, consecuencia del chequeo, y, esencial, los interpretamos. Es decir, vemos en cada una de las áreas estratégicas cómo están
y dónde están. Es decir, cómo afectan a ese cómo y dónde de mi empresa en este momento. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues generamos un documento de trabajo, una vez más, proporcionado y esquemático. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en las conclusiones, obviamente, del análisis, punto a punto. 3 conclusiones, 4 conclusiones, para tener una visión general de lo que hemos obtenido con ese chequeo. Luego, necesitamos ver cuáles son las áreas de mejora que salen de allí para seguir potenciándolas y cuáles son las carencias que aparecen para ver de qué forma las podemos reconducir. A ver si podemos rediseñar esas carencias o si podemos convertirlas directamente en áreas de mejora para poder tener claro otra vez el punto 2, es decir, el cómo estamos y el dónde estamos, pero después de haber hecho ya el chequeo y el análisis. Luego, evidentemente, necesitamos poner el foco en la toma de decisión. Este punto es esencial porque, aunque los responsables de empresa, los responsables de departamento, una de sus responsabilidades y uno de los focos de su rol es la toma de decisiones, seguimos estando muy influenciados por el miedo al error, seguimos estando muy influenciados por la resistencia al cambio. Entonces, en este documento necesitamos poner el foco en la toma de decisión. Tenemos que salir de aquí con la convicción de que esas decisiones son las que tenemos que tomar. Y luego, finalmente, hay que diseñar una hoja de ruta sobre la que hay que poner estas acciones. Debemos ponernos en marcha con esa hoja de ruta, porque fijaos que si analizamos los puntos de antes, lo tenemos todo listo y preparado para tirar adelante este nuevo plan que estamos haciendo para enfrentar y afrontar 2021. Y una cosa muy importante que a veces nos olvidamos, no la de activarse, que obviamente la necesitamos, es decir, podemos tener la mejor idea del mundo, pero sin acción no vamos a tener nada. No hay que perder de vista la importancia del seguimiento y sobre todo de los puntos de corrección. Es decir, en muchas ocasiones las cosas no funcionan porque tenemos un plan, lo tiramos adelante, en 6 meses ni hemos hecho seguimiento, ni hemos atendido puntos de corrección y al final de los 6 meses la relación con el proveedor suele acabar no bien porque no se ven resultados. Y es porque no se ha hecho durante ese tiempo el seguimiento y la atención a los puntos de corrección que necesitamos. Como veis, son puntos muy concretos, creo que se entienden todos. Y ya la última diapositiva es remarcar un poco lo que decía Mark Twain, ¿no? que el coraje es resistencia al miedo, vuelve a aparecer esta palabra, resistencia al miedo, resistencia al cambio, casi podríamos decir que la resistencia al miedo va antes, ¿no? Que la resistencia al cambio es la que nos lo induce. Es controlar ese miedo, pero jamás ausencia de miedo, porque eso no existe. Es decir, el ser humano obviamente ha nacido con una de las emociones esenciales, que es el miedo. Y yo creo que poco a poco, si le vamos dando vueltas a estos temas, yo creo que entre todos lo conseguiremos. Ahí está, esto es un poquito lo que os quería contar. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé qué te ha parecido, Gonzalo. La verdad es que fue un poco hacer un poquito de reflexión sobre lo que estamos viviendo todos somos empresarios al final, todos somos clientes y proveedores, y me apetecía poner un poquito el granito de arena en el sentido de que las empresas siempre tenemos algo por activar, siempre tenemos algo por arrancar. Lo que ocurre es que necesitamos tener intención para ello. Sí, la verdad es que la presentación, desde que yo la vi antes de lanzar, me parece estupenda la presentación y muy atinado todos los puntos que comentas. Yo quería agregar que es algo, digo, no agregar, sino simplemente hacerle ver a nuestro auditorio que hay veces que hay empresas que por el sector les afecta algún tipo de, llámese política nacional, global, o quizá un tema meteorológico. Esta vez nos pegó a todos el mismo problema. ¿Qué quiere decir? Que es muy posible que la situación en la que nosotros estemos esté nuestro cliente.
Entonces, vale la pena luego analizar cómo estoy yo y cómo está mi empresa y luego pensar cómo está la de mi cliente, porque es muy seguro que estemos en una posición muy semejante. Entonces, un buen cliente, y lo ponía yo en mis redes sociales hoy, es cuando un cliente se vuelve un amigo están pasando dos cosas. Una es siempre has sido honesto y siempre le has dicho la verdad. Pues lo mismo. Yo creo que en estos puntos es cuando más se agradece el hecho de que un proveedor a nuestro cliente le hablemos con la verdad. Y lo que tú dices es cierto, o sea, nos ha pegado a todos, pero tenemos que ver hacia adelante. ¿Qué acciones tengo que hacer? Y quizá no son muchas, Guillermo, quizá nada más es una, la acción que mejor resultados nos dé y sobre eso tirar el carro. Si queremos pensar en hacer una estrategia con 10 medios de comunicación y además sacar un nuevo producto, quizás es demasiado para la época, que no tenemos un flujo de efectivo como quisiéramos, en fin, concentrémonos en un solo esfuerzo, el cual nos pueda dar el mayor número de retorno, obviamente con el apoyo, si es que se puede, obviamente de algún profesional, si es que no tienes un departamento de marketing, si es que no tienes un departamento de desarrollo digital, si es que no, o sea, lo que sea, hay que mirar hacia afuera y decir, voy a hacer una sola acción, pero la que me dé mayor retorno, porque todos estamos en el mismo carro, o sea, lo mismo que nos ha pasado a nosotros, le ha pasado al vecino, a tu competencia y a tus clientes. Entonces yo creo que por ahí es muy fácil tener claro el camino, o sea, es simplemente analizar lo que nos pasó y, bueno, Quería digo, decir, sí, sí, no quería decir que te lo agradezco, Gonzalo, lo que has comentado, porque la parte del cliente obviamente no la he tocado por algo que vas a comentar ahora tú, que es un tema en adelante para que vamos a dejar a nuestros oyentes, a nuestra comunidad. Pero sí que es verdad que incluso lo que comentas, es decir, no podemos otra vez confundirnos y volver a generar una brecha. Es decir, normalmente las brechas se generan cuando tú estás en un punto con un determinado nivel de conocimiento de algo y te quieren hacer llegar hasta otro punto donde no hay tendido un puente ni vamos a saber llegar saltando. Entonces, lo primero que hay que hacer es tender puentes, ¿no? Para poder llegar a ese otro punto. Entonces, si ahora, como tú muy bien dices, la empresa quiere salir otra vez a la calle, porque ¿cuál es el comentario? Necesitamos vender para generar tesorería. Ojo con esa frase, ojo con esa frase, porque primero tienes que recuperar clientes, tienes que ver cómo están tus empleados internos, que también es un cliente. Entonces, un poco el estado de ánimo de la empresa es ese, es decir, ver qué podemos hacer antes de empezar a salir para ver cómo podemos salir. Porque habrá muchas empresas, habrá muchos comerciales, muchos profesionales que no sabrán o no verán que se están jugando su relevancia, su reputación con el cliente, porque a lo mejor el cliente está necesitando este 2021 o 22 que se acerquen a él de otra manera. Entonces el tema del cliente es un tema muy importante también para tratar. y quizá lo otro que traía en la mente era el tema del liderazgo, que creo que es fundamental, sobre todo para el cliente interno. Es decir, como dueños de negocios, como líderes de un grupo, digo, sea uno, dos o tres, es creo que ponernos también en los zapatos de nuestro socio, de nuestro empleado, a todos nos ha pegado esta crisis. Hay algunos que hemos perdido, y hay que decirlo con todas las letras, hemos perdido a alguien en el camino, un amigo, un familiar, eh, y habrá gente que habrá perdido el coche, la empresa o lo que sea. Entonces yo creo que es muy importante hoy y sobre todo en estos puentes que tú dices que hay que tender para acercar esta brecha a lo que queremos llegar, es la empatía. Creo yo que la venta, lo mejor que pudiéramos hacer para lograr tesorería, para lograr es liderazgo y empatía. Y que el liderazgo tiene mucho que ver con la empatía, es decir, ver hacia adentro y hacia afuera con la misma moneda. Tratar de evitar al cliente, de ver al cliente como una moneda y ver a tu gente como simplemente un obrero y tratar de lograr esa empatía para acercar este puente que tú llamas Uh -huh. y echarlo, pero me parece fundamental y muy, muy bien explicado
tu punto Así de... es, fantástico. Pues Gonzalo, si te parece, nos podemos ir despidiendo. Creo que nos tienes que comentar algo. Sí, sí, bueno, lo que les habíamos comentado yo al principio de que estamos generando más y más contenido para poder llegar con ustedes, con información de valor, y le hemos preparado para ustedes un webinar donde hablemos del cliente ideal, descubre cómo en un entorno de B2B, sobre todo ahora que estábamos hablando de empresas, de servicios, en fin, que están, por conocimiento mío, hay veces que muchas empresas están, y sobre todo ahora con este miedo que hablaba y que el miedo nos paraliza, no sabemos cómo lograr o cómo definir este cliente ideal. Hoy los valores también empresariales han girado, han cambiado precisamente por la pandemia, y los queremos invitar a este webinar del cliente ideal el 11 de marzo a las 19 horas. Les dejaremos en la cajita también de comentarios toda la información para que se puedan registrar, para que nos acompañen, y como bien saben, habrá siempre un espacio para preguntas y respuestas. Y por mi parte, agradecerte la presentación, Guillermo. Me encantó la presentación. Me queda clarísimo lo que hay que hacer. Hay que despabilarnos, hay que tirar para adelante, y si necesitamos apoyo de otro profesional, no lo dudemos. Fantástico, Gonzalo. Muchas gracias a ti. Y disculpa que te he interrumpido antes cuando estabas hablando. Y nada más, amigos, lo comentado, lo de siempre, ya lo sabéis. Comentarios en el cajetín del vídeo, en cualquiera de nuestras webs, tanto la de Gonzalo como la mía. Estaremos encantados de hablar con todos vosotros. En próximos vídeos os comentaremos también alguna que otra novedad a nivel de contenidos para que también podáis compartir y participar de ellos. Y lo dicho, no mucho más. Esperamos que lo de hoy haya sido de gusto, que os apetezca volver en el próximo vídeo, y sin más nos despedimos. Quedamos emplazados para la próxima semana. Venga, un cordial saludo. Gracias, Hasta luego. Guillermo. Gracias.